Gracias a Dios en esta hora queremos volver a tener otra enseñanza de la palabra de Dios y quiero explicar lo que es verdaderamente el engaño espiritual. El engaño espiritual es algo tremendo, no es solo una amenaza externa, no es una amenaza externa, realmente es un rechazo a la verdad. Es rechazar la verdad. Y vamos a explicar un poco esto porque Isaías, en la capítulo 2, versículo 11, nos habla de que, dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá. Fíjese usted, ¿por qué iba a venir el día de Jehová de los ejércitos? Porque ellos estaban rechazando a Dios. Entonces iba a venir ese día tremendo para el pueblo de Israel. Ese día no iba a dejar de aparecer, de hacerse manifiesto. Sobre todos soberbio, dice la palabra, mire, como dice Isaías, se manifestará sobre todo soberbio, altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Tremendo, hermano. Con Dios no se puede jugar. El altivo Dios lo abate. Y por eso Isaías verdaderamente ve el día de Jehová vendrá, dice. Y por eso nosotros sabemos que ese engaño espiritual que muchos quieren mantener engañando a las personas no es solo una amenaza externa, porque interna Dios no permite, pero externa sí, por las emociones, por tantas religiones, tantas maneras de querer hacer creer a la gente que es el verdadero evangelio. Evangelios espiritualistas, evangelios de prosperidad, evangelios de volver otra vez al tiempo antiguo. Y muchísimas maneras. Otros presentan libros de sus profetas, otros presentan muchísimas revistas haciendo ver cómo vamos a vivir aquí en la tierra y tantas cosas de engaño. Pero el día de Jehová vendrá cuando aclarará todas las cosas, porque eso se hará manifiesto. Entonces, ahí vemos el diagnóstico profético de Isaías. Isaías está profetizando lo que va a venir y revela que el soberbio y altivo será abatido en el día del Señor. Ese será el día terrible para los que han retenido la verdad. La soberbia cierra el corazón. Mire, hay tantas personas que por la soberbia matan de una vez a una persona y después, aún cuando están declarando en un tribunal, dicen que ellos no supieron. Fueron completamente, cerraron el corazón donde sale el deseo de amar a la persona, ¿no? Se cierra y queda completamente vuelto una persona peor que un animal. Arremete, porque un animal no arremete así tan tremendo como el hombre con el corazón completamente cerrado a la verdad. Cierran el corazón a la verdad y abren la puerta al engaño. Con todas estas clases de cosas que les estoy explicando, el engaño se hace manifiesto. El juicio permitido, no provocado, es un juicio
verdaderamente que va a tener el Señor permitido, no provocado. Es permitido, no provocado, porque Dios no lo provoca a nadie. Él da su juicio, su veredicto y más nada. Él es el hacedor de todas las cosas. En Tesalonicenses, vamos a buscar en Tesalonicenses. Vamos a buscar en Tesalonicenses. En el capítulo 2 de Tesalonicenses. Y en el versículo 9 dice de la siguiente manera, vamos a leerlo. Vamos a leerlo porque es necesario leer la palabra de Dios, que es la que aclara, y después nosotros podemos mirar lo que resulta queriendo decir la palabra de Dios. En el 9 dice de la siguiente manera, Tesalonicenses, escuche bien, Tesalonicenses, segunda, capítulo 2, 9, dice así: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, ese amor tan grande que Dios nos trajo, que fue la verdad, el evangelio de salvación. ¿Cuántos están queriendo cambiarlo? El evangelio de salvación, ¿verdad? No conocían, no entendieron la verdad para ser salvos. Por tanto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Rechazaron la verdad, que es Dios. Y como lo rechazaron a Él, pues el espíritu engañoso viene sobre ellos y Dios lo permite. Si ellos retienen la verdad, el espíritu no puede hacer nada porque Dios no se lo permite, pero Dios lo permite. Entonces ese espíritu engañoso viene sobre ellos, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, cuando ellos se complacen en la injusticia, ahí está el problema de que Dios inmediatamente deja que el hombre coja su propio camino. Ahí vemos en Tesalonicenses que muestra que Dios permite al enemigo como juicio. Dios permite al enemigo para que haga el juicio. El hombre cae en las manos del enemigo, queriéndole servir a él. Él no paga con justicia, con amor, no, viene el juicio de ellos. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, tiene un odio contra la imagen de nosotros, que somos hechos a imagen de Dios. Nosotros queremos ver a Dios, no tenemos sino que ver un ser humano creado por Dios. Así está en pecado esa persona, el cuerpo de esa persona es hecho a imagen de Dios. Y cuando es imagen espiritual es igual a Dios, es santo. Y Dios lo hace santo. Entonces, por eso es quienes amaron la verdad, no la amaron, no amaron la verdad. Dios no empuja al hombre al error. Dios no está queriendo dañar al hombre, porque Dios lo hizo para salvarlo. Imposible que lo vaya a dañar. Por eso Dios no lo empuja al error, pero sí lo deja caminar por el sendero que Él escoja. Cada quien escoge. La Biblia, cuando el pueblo de Dios empezó a pecar, dice cada quien hacía lo que quería, porque no había ley. Por eso la ley la pone Dios para castigar al parricida y al mentiroso y al que hace malo, al asesino, al drogónomo, a toda persona que hace lo malo.
Para eso es la ley. Por eso es que Dios dice que nosotros tenemos que sujetarnos a las leyes que Dios tiene establecidas, porque es en beneficio del ser humano. Así es sencillo, hay que entender todas estas cosas. Responsabilidad humana bajo nosotros, una responsabilidad de soberanía divina nos da Dios a nosotros. Una responsabilidad para nosotros entender realmente lo que Dios desea de nosotros. Una responsabilidad divina. El hombre que se revela cosecha lo que ha sembrado. El hombre se revela y entonces recibe lo que estamos hablando aquí a través de la palabra y que nos dice, cuando uno retiene la verdad y quiere andar en su propio camino, pues entonces resulta que viene a recibir lo que el enemigo le da. Dios es justicia y permite que el corazón endurecido siga su camino. Dios es justicia. Y como el hombre quiere agarrar lo malo, por eso estamos hablando de no retener nosotros la verdad, sino que nosotros debemos verdaderamente tener un pleno conocimiento de lo que Dios quiere, así como estábamos leyendo ahorita en Tesalonicenses. ¿Ve? Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que Dios pone los pastores aquí en la tierra para hacer un llamado pastoral. Humillémonos, amémonos, amemos la verdad y no desperdiciemos la revelación de Dios. Entendamos la palabra de Dios, comprendamos lo que Dios quiere de nosotros, que podamos nosotros ser personas útiles aquí en la tierra mientras vivamos, porque Dios nos hizo para eso. Primeramente para que nosotros consigamos la verdad, porque Él la vino a traer, vino a rescatar lo que se había perdido. Y cuando nosotros conocemos la verdad, no la podemos retener, sino que debemos buscar la manera de humillarnos delante de la presencia de Dios y buscar la verdad y no despreciemos la revelación que nos da Dios en la palabra de qué es lo que tenemos que hacer. Entendamos las cosas que Dios quiere que nosotros entendamos. Pero uno a veces se da de cuenta que aún muchísimos hermanos no están deseosos de leer la palabra de Dios, porque dice la palabra que ahí os parece que tenéis la vida eterna. Y esas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Pero entonces la persona no se preocupa por conocer bien la verdad. Yo he hablado de muchas maneras aquí, queriendo explicarle a muchos hermanos las cosas que tiene Dios reveladas para que nosotros entendamos. Pelean por cosas que verdaderamente dice que esos son rudimentos. No debíamos nosotros tener ese problema como la tienen unas iglesias que ponen el bautismo como salvación. ¿Cómo puede ser el bautismo en el nombre de Jesús salvación cuando Jesús dice que la sangre de Jesucristo es la que le limpia? Por eso murió, porque la sangre de Jesucristo era para limpiar el pecado del hombre, no el bautismo. Pedro estaba hablándole a los judíos que no creían en Jesús, por eso les dijo: ustedes mataron al autor de la vida. Cuando Pedro los estaba acusando, dice la Biblia que se compungieron, sintieron temor y le dijeron: ¿qué hacemos, Pedro? Entonces, varones, ¿qué hacemos nosotros? Si nosotros somos culpables de la muerte del Salvador, ¿qué hacemos?, les preguntó. Y él le dijo: arrepiéntanse de lo que hicieron, crean en Jesucristo y bautícense en el nombre de Él, que ustedes no creen en Él. Pero le está hablando a los judíos.
Es imposible que Dios se contradiga cuando Él les dejó el Evangelio para que lo prediquen por todo el mundo y el que crea en el Evangelio sea bautizado y sea salvo. No se puede, no podemos nosotros ver que las personas que están cambiando estas cosas son personas completamente que ignoran el poder de Dios cuando en la muerte. Porque cuando le metieron la lanza, salió agua y sangre. Explíqueme una persona de los que creen en el bautismo, ¿por qué salió sangre y agua? Si la sangre no es la que nos limpia el pecado. Salió la fuente de vida. Los judíos tenían la sangre como la vida. Y de Cristo salió esa fuente de vida eterna. Ya era para comprarnos con esa sangre preciosa. Somos comprados, dice la palabra. ¿Por qué confundir nosotros una cosa, un rudimento, como dice, son rudimentos, que eso ya no debíamos hablar nosotros? Pero a veces nos toca de ver el engaño por muchas personas aclarar estas cosas. Pero eso es una cosa muy fácil para entenderla. Saber que Cristo murió por nosotros. No se bautizó por nosotros, murió por nosotros. Cuando Juan los va a bautizar, más bien Juan no quería, él dijo, deje para que se cumplan las escrituras, no para salvar, pero la muerte sí fue para salvar. Esas son las cosas que a veces las personas no entienden. Entonces nosotros como pastores, eso tenemos el llamado de humillarnos, de amar la verdad y no despreciar nada, hermano. No despreciar nada de lo que Dios tiene establecido. ¿Por qué dice? Porque ellos cambiaron la gloria de Dios por imágenes, dice la palabra de Dios. Ellos cambiaron la gloria de Dios por imágenes. Esto conecta con lo que Isaías estaba hablando, con lo que estamos hablando. Ellos cambiaron la adoración de Dios y por eso Isaías vio el día de Jehová que vendría a pagar a los que han retenido la verdad y se han complacido en imágenes hechas por la mano de un hombre. Esto es la conexión que estamos viendo, la altivez, la soberbia, la idolatría. Eso es lo que estamos viendo, la idolatría del yo. ¿Cuántos hermanos cristianos tienen el yo todavía en idolatría? Yo me acuerdo de una hermana que tenía guardado un Cristo, como que era de oro, un Cristo muy lindo, muy realmente bonito, de presencia. Porque es que el que hace las imágenes es como el que hace un reloj lindo, que uno se enamora del reloj, o de una prenda. Así hacen las imágenes. Entonces ella cuando se convirtió, pues le dio mucha lástima irlo a botar o irlo a regalar, una cosa que valía plata. ¿Ve? Entonces ella lo escondió, pero a medida que ella empezó a vivir el evangelio, una vez estando en un culto en la misma casa, se habló de estas cosas, de lo que es que el cristiano todavía tiene idolatría de yo en muchas cosas, que le perturban ver la verdad. Por eso dijo un filósofo, dijo, si no destruye los ídolos, no pueden conocer la verdad. Los ídolos del yo, lo que estamos hablando, los ídolos del yo. Por eso Romanos nos habla a nosotros también en el capítulo 2, versículo 24, nos dice de la siguiente manera, dice, porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Ese es Romanos, capítulo 2. Pero en el capítulo 1 dice de la siguiente manera: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de unos corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo le parece esta aclaración? ¿Cómo Pablo explica por qué la ira de Dios? ¿Por qué? ¿Cómo lo explica? Mire, tan claro. ¿Ah? Por lo cual también Dios los entregó. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Entiendan lo que estamos hablando. No escuchen la palabra y no entiendan de lo que estamos hablando. Los entregó. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, porque las cosas salen del corazón, no de la mente. El hombre del corazón sale a la mente lo que va a ser, lo malo o lo bueno. Entonces el corazón, cuando es dirigido por el Espíritu, cuando es santo, el hombre del corazón salen las cosas buenas, pero del corazón del hombre malo sale lo que Pablo está hablando, concupiscencias. Y dice que de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Tanto será la maldad que llega uno a dañar su propio cuerpo. ¿Cómo lo daña? Dice el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad. Escuche bien lo que está diciendo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, leamos el 26, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. E igual modo también los hombres. Mire hasta dónde llegan a deshonrar sus cuerpos, sin vergüenzas, ¿verdad? Cambian el uso verdaderamente natural y deshonran sus cuerpos, dando el uso natural a la mujer. Se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, porque eso es una vergüenza para un hombre. Hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Recibieron lo que tenían que recibir por su extravío. Se extraviaron de la verdad. Terrible. Por eso estamos queriendo explicar verdaderamente lo que es la verdad. Y por eso Pablo está hablando aquí muy claro. Dios los entregó a la inmundicia, a pasiones verdaderamente vergonzosas. Gracias a Dios porque nosotros, y dice que la justicia, la verdad, aquí comienza el conflicto del hombre de detener la verdad y rechazarla. La suprime, la retiene, no permite que otros puedan, ni es salvo él, ni permite que otros sean salvos. Aunque la conciencia a Dios no le glorificaron, se hicieron vanos en sus razonamientos. Dice que se hicieron vanos en sus razonamientos. Por eso es necesario nosotros leer la palabra de Dios. Por eso es que nosotros, si nosotros seguimos leyendo hasta el 32, vamos a leerlo para que entendamos, porque es necesario que las personas entiendan. Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó cosas que no convienen,
a cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Tremendo, hermano. Inventores de lo malo, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, escuche, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte. Son dignos de muerte. No solo los hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Se complacen en los que ellos ven. Eso es, ellos se ríen cuando ven muchas cosas absurdas que el hombre hace. Pero así de sencillo estamos viendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el destino de rechazar la luz. Viene a sus vidas la luz y la rechaza. Eso es tremendo. Aquí comienza ese conflicto, dice Romanos. Estamos hablando de Romanos. Dice que aquí se destacan 3 momentos claves. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres. Y aprobada esta triple entrega de Dios que entregó, es el eco perfecto de lo que están enseñando. Lo que enseñan, eso reciben sus propios males. Cuando el hombre existe en rechazar la verdad, Dios lo obliga. No, Dios no lo obliga, sino que lo deja ir. Dios no está obligando a nadie a que tienen que ser. Dios no necesita de nosotros, es mejor dicho. Tenemos que hablar claro. Es nosotros que necesitamos de Dios. Y como nosotros rechazamos la verdad, entonces Dios nos deja. No solo lo obliga, sino que lo deja ir. Ese dejar ir es el juicio de Dios. Cuando Dios nos suelta, que hagamos lo que nosotros queremos, y después dicen que por qué hay tanta maldad. Imagínese usted las cosas de la manera de la persona querer conocer las cosas. La soberbia no solo cierra los ojos, también endurece el corazón. Por eso Isaías vio lo que estamos hablando, lo que Isaías vio, que vendría el día del Señor potente, y que también Pablo revela desde el cielo, dice que desde el cielo se revela lo que Dios tiene que hacer con el que es injusto. Es tremendo. Nosotros tenemos que atender bien las cosas de Dios y ponerlas bien en práctica para que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios. Si retenemos la verdad, si explicamos las cosas de Dios, no como les hablaba de muchas iglesias. Hay una cantidad de iglesias, los mormones, imagínense. Toda iglesia, mire, le voy a decir una cosa que yo he aprendido a través de la palabra. Dios vino, cumplió la ley. Al cumplir la ley, por eso dijo que en 3 días se desbarataba el templo de Jerusalén. Y entonces se burlaron, que a 49 años duró un gentialón trabajando para hacer ese. 49 años duraron haciendo el templo de Jerusalén. Eso es inmenso, eso era muchísima, inmensa y el lujo y todo.
pero Dios lo destruía en 3 días. Dios destruyó la religión judía. ¿Por qué? Porque él no se agradaba de sacrificio, de estarse dando golpes en el muro de las lamentaciones y matando becerros y matando carneros y haciendo cosas y nunca se apartaban de lo malo. Entonces Dios, viendo esto, entrega a la gente a su propia deriva. Queda como una persona en un mar sin salvación ahí a la deriva, donde lo lleve el mar. Y así hay muchísimos cristianos que están a la deriva. Yo estaba mirando aquí la enseñanza y Dios nos deja a nosotros hacer. ¿Por qué? Porque no es que Él nos dejó de amar, sino porque ya no quieren escucharlo a Él. Entonces Dios nos suelta a la deriva. Ahí nos deja. Si quiere, puedo ayudarte, dice el Señor, pero no quiere uno cómo. Entonces nosotros no podemos ir en contra de la verdad, porque ya Dios vino y murió por nosotros y dejó la verdad establecida de lo que nosotros debemos hacer. No estar en una religión. Nosotros debemos ser sin religión, porque la religión tiene dogma. Toda religión casi tiene dogma. Uno es una cosa, uno es el vestido, otro es el pelo, otros inclinarse, otros pararse, otros aquí, otros en el río, otros en lo que estábamos hablando, el bautismo, otros en la Santa Cena. La Santa Cena es un recordatorio, pero ¿cómo lo han puesto de que el pan es salvación? Igualito. La Iglesia Católica por eso no predicó nunca más el Evangelio, sino que engañó a las personas que al comer el pan estaban comiendo a Cristo, carne, y que ellos al tomarse el vino no se lo daban a las personas. Porque si le dan al vino dicen, ¿cómo hace sangre? Si yo lo pruebo en la boca y es vino. Pero ellos sí se hacían que el que ellos se tomaban se cambiaba la sangre por vino y vino por sangre. Entonces engañaron al pueblo muchísimo y lo tienen engañado. Ahorita, según escuché, el Papa mandó quitar 10 cosas que van a ser terribles para que el católico pueda dejar esas cosas. A mí me arrastra, porque ellos tienen una creencia terrible en la Virgen y en santos. Aquí dice que hicieron al venerable. ¿Cómo puede un hombre aquí en la tierra ser venerable a otro hombre? Y para que diga uno que fue Dios quien lo hizo venerable, muéstreme por la palabra, porque lo que está fuera de la palabra no podemos creer. Ahora, ¿qué fue lo que hizo por hablar nosotros? Porque nosotros tenemos que hablar. ¿Qué hizo realmente esta persona para que fuera venerable? Muchos milagros, muchos no sé qué. Entonces, ¿por qué no hicieron venerable a Pedro, que sanaba con la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos? Dios hubiera narrado en la palabra que Pedro era venerable por los milagros que hizo. La sombra, escuche, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No una enfermedad cualquiera. Cualquier enfermo que lo tocara la sombra era sano. Y hay un canto que cantan los evangélicos, no es la sombra de Pedro, sino el poder de Dios que sanaba a los enfermos. ¿Ve? Porque también hay evangélicos que creen realmente en Pedro. Y Pedro no fue mayor que Pablo, porque Pablo fue el hombre que escogió Dios para entregar todas las cartas doctrinales de lo que es la doctrina del Evangelio, lo que debemos seguir, y explicando claramente quién era Cristo y por qué murió y qué se hizo Él. Se hizo sumo sacerdote para siempre, para que no necesitemos de sacerdote. Se hizo el Rey de Reyes
para que no necesitemos de rey. Se hizo sacerdote para no necesitar de sacerdote. Se hizo profeta porque no tenemos profetas ahora. La profecía, los profetas que hay ahora en el Nuevo Testamento son los que predican la profecía. A mí muchos me han llamado, mire hermano Ezequiel, usted predica unos mensajes que son proféticos. Usted tiene enseñanzas proféticas. Yo no sé si ellos creen que no habían escuchado la palabra de Dios explicada de esta manera y es profecía para ellos, reciban. Yo todavía no entiendo si puede ser que el Señor me haya dado esas bendiciones y muchos las escuchen y yo mismo no sé, porque yo predico en la palabra de Dios. Pero hay muchos que no entienden por el Espíritu qué es lo que quiere decir la palabra de Dios. Y cuando una persona ve un mensaje esto, dice un mensaje profético. Bueno, así, ojalá que sea así. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces yo viendo esto, empecé a componer una canción con ganas de componer un coro, una cosa. Y empecé a mirar y a ver, dice, oh despierta corazón, oh despierta corazón, no teme a la verdad, no retengas la verdad, que tu luz sea mi visión y tu voz mi libertad. No me entregues al error, ni permitas mi altivez. Quiero amarte con fervor y humillarme a tus pies. El soberbio será herido cuando venga tu Señor, mas el justo quebrantado en tu luz permanecerá, porque ama tu palabra. Bendito sea Dios, porque ama tu palabra. En tu gracia fortalecido es. 3 veces Dios los entrega, porque no quiere ver su oh. ¡Qué bendición! Estaba poniendo las 3 cosas que Dios abomina en lo que estábamos enseñando. Y por eso compuse esta canción. Ojalá que les agrade y ojalá que podamos seguir adelante aprendiendo de la palabra, porque me he preocupado de hacer estos videos es con el fin de que sean doctrinales, que aclarar muchas confusiones, porque es que es muy terrible ver a personas confundidas de no entender lo que es el plan de salvación, porque Dios esto no lo dejó, fue para salvarse la persona que lea. La Biblia dice, escudriñad las escrituras porque ahí os parece que tenéis la vida eterna. Y estas dan testimonio de mí, dice. Fíjese usted, la Biblia da testimonio quién es Cristo. Y entonces, ¿por qué? Si la Biblia da testimonio quién es Cristo, ¿por qué hay esa confusión de muchísimas personas? Ahorita el Papa, las traiciones, 10 traiciones está mandando quitar rotundamente de la Iglesia Católica. Y yo me pongo a pensar que él está explicando el bautismo a los niños. El niño nace sin pecados, ahora según la Iglesia Católica. Y realmente es así porque Dios dijo, dejad venir los niños a mí porque de los tales es el reino de Dios. Dios aclara que el niño
al de entrar a los cielos, es santo, porque al cielo no entra nadie que sea impuro. Por eso dice, esa es otra cosa que he aclarado yo. Romanos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad, escuche bien. Y es cantidad de iglesias evangélicas que dicen que aquí no podemos ser santos, que aquí en la tierra no hay santos, ni perfectos. Y dice la Biblia, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice, yo creo que usted que me está escuchando, si es cristiano, sabe que dice eso. Y sabe que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y si usted dice que no hay, ¿qué está haciendo usted? Reteniendo la verdad que estamos hablando. Usted está reteniendo la verdad. Porque si usted retiene la verdad de lo que le estoy diciendo, sin santidad nadie verá al Señor, ¿qué está diciendo? Que Dios no hizo nada. Porque si nadie es santo, no puede ir al cielo. Entonces se perdió lo que Dios hizo, vino a hacer, a rescatar lo que se había perdido. No fue capaz de salvar a nadie, porque usted lo está diciendo. Y si no hay nadie perfecto, lo mismo. Sin perfección no puede ir usted al cielo. Porque usted allá, si no está perfecto aquí, alineado con las cosas de Dios, cómo vivir en santidad, obedeciendo a Dios, allá va a llegar igual al diablo cuando se rebeló. Va a poner un sindicato de rebeldes y le va a tocar Dios tirarlos para la tierra otra vez. Y esa es otra cosa, que dicen muchos que hay otras personas en otras galaxias, en otros lugares, que no, el primer hombre no fue Adán y Eva. Para ellos existían ya muchísimos hombres. ¿Dónde está eso? ¿Quién aprueba eso? El hombre, ¿cómo puede aprobar? ¿Cómo puede aprobar estas cosas el hombre? Aún sin santidad, así que peor. Porque a Adán, por lo menos le puso el nombre a todos los animales. Eso era un poder de una persona santa. Tenía una revelación para ponerle, y todos los nombres de todos los animales se llaman así como Adán los puso, porque no ha habido otro hombre aquí en la tierra, no ha habido otro hombre que le haya puesto nombres a los animales. No, señor, los nombres que le puso Adán, esos son. Y así está la profecía que le dio Dios a la mujer, que de ella saldría el Salvador, el Mesías. Los judíos no creen en el Mesías. Dice que están esperando el Mesías. Nosotros lo estamos esperando, pero por segunda vez, donde dice que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y esa es otra cosa que ellos no entienden. Porque si dicen que Dios no es Dios de muertos, pero viene a juzgar a vivos y muertos. Porque, entonces, ¿dónde están esos muertos que va a juzgar Dios? En el infierno no están, porque Dios sacó la cautividad. Y si Dios sacó la cautividad, entonces esas personas están fuera de ese lugar, pero están vagando tal vez en el aire, porque hay muchas personas que si uno se pone a darse cuenta, yo conocí cuando no tenía ningún conocimiento de las cosas. Yo fui muchas veces a la cueva María Leonza y yo vi cómo entraban espíritus a tomar posesión de una persona. Y no porque me engañaran a mí, sino que lo que yo veía con mis ojos me hacía creer que algo le había entrado a esa persona en el cuerpo. ¿Por qué? Porque tomase medio litro de aguardiente, si hay alguna persona que haya tomado aguardiente, para clavarse un medio litro, casi la botella completa de aguardiente, y no pasarle nada, eso es terrible. Y seguía y después agarraba y se esclavaba el resto. Y cuando dicen que llegaba el espíritu del negro Felipe, que era un borracho según ellos, era cuando tomaba más así. Tomaba ese litro y seguía tomando porque ese era borracho. Y cuando llegaba Simón Bolívar, eso era un poder terrible. ¡Ja, ja, ja! Gritaba.
Entonces todo el mundo, ¡ay, llegó Bolívar, llegó Bolívar! Unas creencias terribles. Por eso es que retienen la verdad. Esas personas no conocen la verdad. Están engañados por el enemigo. Las personas que murieron no pueden hablar. Dios no les permite hablar a las personas que murieron porque están fuera de sí mismos. No permite Dios eso. No se le va a presentar a usted un familiar a hablarle a usted, es mentira. Hebreos capítulo 1 dice que Dios habiendo hablado de muchas maneras, porque hablaba de muchas maneras la otra vez, por sueños, por Urim, por Tumim, por visiones, por ángeles. Ahora dice que no habla sino por Jesucristo, por la palabra de Dios, porque Él constituyó a su Hijo en todo. Por eso Colosenses dice que nosotros estamos completos en Cristo, conocemos toda la verdad porque en Cristo está toda la plenitud de la divinidad de Dios. Todo Dios. No tenemos por qué buscar a Mahoma. Dígame, ¿usted conoce la historia de Mahoma? Mahoma fue un guerrero. Hizo una cantidad de guerras como las de Simón Bolívar. Y vivió con muchas mujeres y lo comparan con Cristo. Cristo no pueden decir, ¿cómo van a comparar a Cristo? ¿Acaso Cristo tuvo mujeres aquí en la tierra? Hay muchos que quieren decir que vivió con María Magdalena. ¿Dónde está eso escrito? Para que digan esa gran ofensa a Dios. Quieren seguir como los judíos, burlándose de Dios. Dios es sin pecado. Dios no se contaminó con el hombre. Entonces, tenemos que tener mucho respeto para con Dios. Y ese Dios es santo. Y el que cree en Él es igual a Él, santo. Y va a estar con Él heredando lo que Él, las herencias que nos tiene allá en el reino de los cielos. Eso es otra cosa. Hay gente que dice que no vamos para el cielo, que vamos a vivir aquí en la tierra. ¿Y qué fue lo que fue a preparar Cristo allá arriba, donde subió, cuando se presentó delante del Padre? Dios, les prepararé lugar para que donde yo estoy, también ustedes estén. Entonces, ¿por qué se confunden con las Escrituras? El teólogo de Medellín dice que la iglesia católica es una iglesia de Cristo. Y él no entiende. El Papa 2, 3, 4, 5, 6, fueron terribles vagabundos. Busque la historia para que vean. ¿Cómo puede ser que un papa eso vivió con la mamá? Y puede ser una persona que está dirigiendo una iglesia, vivir en esa forma y decir que habla con Dios y que sale humo. De este no creen que salió humo blanco, porque dicen que no, que ese no fue puesto por Dios. Un engaño terrible. Hay un sobrino bueno de Estados Unidos que quiere meterme a mí el pan y el vino y el Papa y la posición de mano. Eso lo quitó ya el Papa ahorita. Todas esas. Ahora ya dejó de que los sacerdotes sean célibes. Ya se pueden casar. Ahora se van a casar. ¿Por qué? Porque eso es lo que pide Dios, que el obispo sea marido de una sola mujer para ejemplo de los otros matrimonios. No que viva ahí aguantando los deseos de la mujer. Dice que se condenan nomás con eso. Con pensar en eso están condenados. Entonces tiene que quitar eso y ya lo quitó. Pronto no sea mentira. Yo también estoy diciendo una mentira porque otro lo dijo. Pero ahí salió, esos han salido videos de todo eso. Yo no sé. Bueno, Dios me les bendiga. Gracias por haberme escuchado y estaré enseñándoles otra enseñanza más tarde. Dios me les bendiga.